de trastornos vamos a ver los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta, ¿verdad? Y como siempre, vamos a empezar definiendo qué son estos trastornos. Y pues entonces son los que incluyen afecciones que se manifiestan en problemas en básicamente el autocontrol del comportamiento y en las emociones, ¿verdad? De tal manera que teniendo problemas en el autocontrol y en la expresión de las emociones, las personas van a dar conductas que van a violar los derechos de los demás, como a través de la agresión, de destrucción a la propiedad, conflictos con la sociedad, porque recuérdense que este tipo de conductas va en contra de lo que socialmente se acepta, ¿verdad? Incluso pues esta agresividad la pueden manifestar con figuras de autoridad, dígase padres, maestros, etcétera, ¿verdad? Y tenemos nuevamente que es de mayor prevalencia en varones, ¿verdad? Aunque esto puede cambiar con la edad. Entonces tenemos algunas características que es importante que las mencionemos. Y pues la primera es que tienden a iniciar en la infancia o en la adolescencia. Por lo tanto, pues siguen siendo un grupo de trastornos importantes para la población que nosotros estamos estudiando acá por su tendencia a la edad de inicio, ¿verdad? Entonces, muchos de los síntomas de estos trastornos pueden suceder en personas con un desarrollo normal. Entonces, ahí activo mi cámara. Ya saben ustedes que cuando voy a decir algo importante, les doy la cara, ¿verdad? ¿Por qué muchos de estos síntomas, esta característica, por qué estoy yo siendo enfática y por qué les digo que es tan importante? Muchos de los síntomas que nosotros vamos a revisar en cada uno de estos cuadros clínicos pueden suceder en una persona con un desarrollo totalmente normal. Por ejemplo, es normal que un niño pequeño haga berrinche, ¿verdad que sí? Solo vamos, ya apagan. Les decía, ¿verdad? No lo van a... Voy a silenciar. Les envío el enlace y voy a compartir pantalla para que vayamos viendo. O sea, ¿alguien está recibiendo 2 clases o qué? Bueno. Continuamos. Pues sí, les decía que es normal, por ejemplo, que un niño pequeño haga berrinches, tenga arrebatos de ira, porque es la manera que tiene de expresar sus emociones en algún momento, ¿verdad? Con irritabilidad, con frustración, a través de un berrinche, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando nosotros emitimos un diagnóstico de esta naturaleza, tenemos que poner mucha atención a los síntomas, ¿verdad? Que se cumplan con los síntomas, que el umbral de los síntomas que el DSM nos indica, ¿verdad? La frecuencia también de la conducta presentada, ¿verdad? La intensidad y etcétera, porque como les digo, es un cuadro, una conducta que se puede presentar en un niño que no padezca de este trastorno, ¿verdad? Entonces, los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta se unen a un espectro de exteriorización común. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos a través de la agresividad, de los berrinches, de la ira, de daños a la propiedad, están externalizando ese patrón de las dimensiones de su propia personalidad que aún está en formación, pero que ya están dando ciertos rasgos temperamentales a través de la desinhibición o la restricción, ¿verdad? No sé si tienen dudas o comentarios hasta por ahí donde vamos. Hasta ahora todo bien, Dick. Gracias. Muy bien. Entonces, pues el DSM-5 nos ofrece una clasificación especial de estos tipos de trastornos, ¿verdad? Donde pues tenemos el negativista desafiante, el explosivo intermitente, el trastorno de conducta, trastorno de la personalidad antisocial, que obviamente pues no es un trastorno que nosotros vamos a revisar en el contexto de este curso, porque si ya estamos hablando de personalidad, ya estamos hablando directamente de un trastorno que aqueja al adulto, ¿verdad? No necesariamente al niño, pero está se clasifica dentro de este rubro, pero que lo van a encontrar directamente descrito dentro de los trastornos de la personalidad
en el DSM-5, ¿verdad? También tenemos la piromanía, la cleptomanía, y como ustedes saben, siempre en el DSM-5 hay un apartado especial donde hace alusión a otro trastorno, en este caso el disruptivo del control de impulsos o de la conducta, especificado o no especificado, cuando por ejemplo no me cumple con todos los criterios para poder hacer el diagnóstico de alguno de los anteriores, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar revisando, que les dije que gracias a Dios esto sí lo tenemos dividido en dos para que nos vayamos despacito y podamos ver un caso, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos de primero el trastorno negativista desafiante. Vean la imagen, por eso me encanta, como les decía, inundarles la presentación de imágenes, porque como que ahí nosotros pues somos a los que somos muy visuales. Miren, esta imagen representa bastante bien a un niño negativista desafiante, ¿verdad? Pareciera que es un niño que está irritable, enojado, molesto, respondiéndole a alguien porque algo no le gustó posiblemente, ¿verdad? Y entonces, como les decía, representa bastante bien al trastorno negativista desafiante. Este se caracteriza por un patrón de conducta hostil, ojo, bien importante, desafiante y desobediente ante los padres o ante cualquier figura que para él represente una autoridad. Tenemos mayor prevalencia en niños que en niñas, ¿verdad? Y factores de riesgo tenemos los temperamentales, porque recuérdense que nosotros aquí estamos hablando de la regulación emocional y etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, niños que han presentado desde etapas tempranas un temperamento difícil, ¿verdad? Son niños proclives a poder desarrollar el trastorno negativista desafiante. Ahora, activo cámara, ahorita le voy a dar la palabra a Fernando, que me di cuenta que estaba preguntando por ahí ahorita. Dentro de los factores de riesgo, ¿se recuerdan que nosotros hemos venido hablando, por ejemplo, cuando les decía la dislexia, ¿verdad? Que no es por el trato inadecuado, por un estilo de crianza inapropiado, que el niño va a desarrollar ese problema, ¿verdad? Sin embargo, aquí en este grupo de trastornos, fíjense que el trato severo, negligente, patrones de crianza inadecuados, ¿verdad? Aquí sí pueden estar en la base de que se haya desarrollado este tipo de problemas, ¿verdad? Pero como recuérdense que dentro de los factores de riesgo siempre buscamos, por ejemplo, los ambientales, los temperamentales que ya hablamos, pero también buscamos los fisiológicos, ¿verdad? Entonces, según estudios, se han encontrado anormalidades en el córtex prefrontal, también en la amígdala cerebral, que ustedes saben que es la encargada de la regulación de nuestras emociones, ¿verdad? Porque forma parte del sistema límbico, que es el sistema cerebral encargado de la gestión de nuestras emociones. Por lo tanto, también esto es un factor de riesgo, ¿verdad? Una amígdala demasiado excitable, etcétera. Y también se ha encontrado en niños que padecen este trastorno cortisol bajo en sangre, ¿verdad? Entonces le doy la palabra a Fernando, que iba a preguntar algo. Fernando. Una pregunta, licenciada. ¿Sí? Estos trastornos que estamos viendo ahorita en este momento, tengo una duda. ¿Se dan solo en niños o regularmente hay alguno de estos que se puede dar en personas mayores de 18 años en adelante? Excelente pregunta, Fernando. Se puede dar en adultos. Lo que pasa es que la edad de inicio regularmente es en la niñez o en la adolescencia, ¿verdad? Pero este cuadro sintomatológico puede acompañar hasta más edad, ¿verdad? Hasta la adultez, ¿verdad? Sin embargo, pues a veces a lo mejor en algunas personas son detectables ya en edades más avanzadas. ¿Por qué? Porque cuando se es niño, muchas veces los papás dicen, ay, es normal, ¿verdad? Es normal, lo que les decía, hay que tener mucho cuidado porque es cierto que muchos de estos arrebatos de ira, de agresividad, el tema de los berrinches, ¿verdad? Es algo común, ¿verdad? En la niñez, sobre todo en los primeros años de vida. Pero Fernando sí puede caminar hasta la edad adulta, ¿verdad? De todos los que vamos a ver hoy, creo que el que más se puede dar es el de la conducta nada más, ¿verdad? Porque los demás se hacen como en la niñez, algo así. Sí, es que mira, Fernando, generalmente, ¿verdad? Tienen su edad de inicio en la niñez.
¿verdad? Y dependiendo la severidad del cuadro, son detectables, ¿verdad? O los papás dicen, ay, no, porque está pequeño, es así berrinchudo, ¿verdad? Entonces ya está en una edad más adulta, cuando le está generando problemas dentro de sus ámbitos importantes, dígase el trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya es cuando uno dice, bueno, sí, aquí hay un problema, ¿verdad? Pero todos generalmente tienen su inicio en la niñez o en la adolescencia, ¿verdad? Y sí puede caminar, Fernando, porque, o sea, no solo el de la conducta, por ejemplo, el explosivo intermitente, hay adultos con trastorno explosivo intermitente, ¿verdad? También el negativista desafiante, ¿cuánta persona hay que cómo le cuesta adaptarse a su medio laboral? ¿Por qué? Porque ahí está con esa actitud desafiante y hostil hacia las figuras de autoridad. Entonces, tienen una mala relación con el jefe, le contestan mal al jefe, etcétera, ¿verdad? No sé si responda a tu pregunta, Fernanda. Y ahora me queda más claro, licenciada. Y aunque sí, como tú dices, uno de los más comunes que uno, pues, por la gravedad del cuadro, ¿verdad?, es el de la conducta. Tienes muchísima razón en eso, ¿verdad? Vale. Entonces, les repito, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, Lic. Vale. Su edad de inicio generalmente es en la niñez, ¿verdad? La adolescencia, ¿verdad? Bueno, entonces quise compartir con ustedes acá en la presentación esta imagen porque está como bien definido los 3 tipos de síntomas que pueden aparecer en el trastorno negativista desafiante. De primero tenemos enojo o irritabilidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el niño es muy vulnerable, es muy susceptible a molestarse con la más mínima cosita, ¿verdad? Lo que tal vez a otro niño no le va a molestar, a este sí, ¿verdad? Y entonces son muy irritables. Luego, el segundo grupo de síntomas es la actitud desafiante, ¿verdad? Entonces, ahí los tenemos que discuten con figuras de autoridad, por lo mismo que los adultos son los que están poniendo las normas, no las siguen. Es un niño disruptivo, ¿verdad? Irritable. Y entonces, otro de los síntomas es que se muestra rencoroso, ¿verdad? Y por favor, les decía, hay que ponerle mucho énfasis a la temporalidad por lo difícil del diagnóstico, por lo mismo de que niños normales presentan este tipo de conductas, ¿verdad? Entonces el niño se muestra rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses, ¿verdad? Y todo esto lo dice el DSM-5. Entonces tenemos aquí una imagen, ¿verdad? Ustedes que describe bien, que ejemplifica bien el trastorno negativista desafiante. Tenemos a unos papás que posiblemente le llamaron la atención a la niña por algo o le dijeron que hiciera algo y ella muestra como una actitud desafiante, de rebeldía, de molestia ante lo que los padres le están diciendo, ¿verdad? Y entonces, pues ya conociendo todo lo anterior, vamos a revisar nuestro manual diagnóstico y estadístico, los criterios, para que a nosotros pues nos quede bien claro cómo nosotros vamos a formular un diagnóstico del trastorno negativista desafiante. En el criterio A nos señala que este va a ser un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones o actitud desafiante o vengativa, que son los 3 síntomas que les mencioné en la imagen anterior, ¿verdad? Pero ojo, aquí nos señala el DSM-5 que este patrón va a durar por lo menos 6 veces, ¿verdad? 6 meses, perdón, que va a durar por lo menos 6 meses y que se va a manifestar como mínimo con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes, ¿verdad? Y también señala el DSM-5 que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea su hermano. Entonces aquí activo la cámara. En la otra sección me dijeron, licenciada, ¿y por qué con un hermano no? ¿Verdad? Porque para ellos un hermano generalmente es un par, una persona que en el ciclo evolutivo está bastante a la par de él, ¿verdad? Entonces generalmente no va a representar una figura de autoridad, punto número 1. Punto número 2, porque es de lo más común que los hermanos se peleen, ¿verdad ustedes? Entonces este no sería un buen indicador o un buen criterio para nosotros formular el diagnóstico. Más bien hay que ir a ver si esta conducta de enfado, irritabilidad,
actitud desafiante o vengativa es con figuras de autoridad, ¿verdad? Bueno, entonces dice que tienen que haber por lo menos durante 6 meses 4 de estos síntomas que nosotros, 8 síntomas que estamos viendo acá, ¿verdad? Enfado e irritabilidad. A menudo pierde la calma. A menudo está susceptible o se molesta con facilidad. A menudo está enfadado o resentido. En cuanto a las discusiones y a la actitud desafiante, discute a menudo con la autoridad o con los adultos en caso de los niños y adolescentes, ¿verdad? Es lo que me preguntaba ahorita Fernando, ¿verdad? Dice, en el caso de los niños y adolescentes, porque también lo pueden presentar adultos, ¿verdad? A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer las peticiones que le hacen las figuras de autoridad. A menudo se molesta a los demás deliberadamente y a menudo culpa a los demás de sus propios errores, ¿verdad? Otro síntoma es que es vengativo. Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses, ¿verdad? Entonces, para formular este diagnóstico, nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica y revisar la temporalidad, ¿verdad?, que nos señala el DSM-5, ¿verdad? Hay que revisar también que cumpla con los criterios diagnósticos o con los síntomas que nos está sugiriendo el DSM-5, ¿verdad? Aquí está hablando de por lo menos 4 de estos 8 síntomas tienen que estar presentes para que yo pueda emitir el diagnóstico de trastorno negativista desafiante, ¿verdad? Entonces, el criterio B señala que este trastorno va a ir asociado a un malestar, ¿verdad? Obviamente, en la persona y en las otras personas también de su entorno inmediato. Por ejemplo, que va a tener problemas con la familia, va a tener problemas con los amigos, ¿verdad? Con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Y pues obviamente este patrón hostil de comportamiento le va a generar problemas en todas las áreas importantes de su vida, en lo social, en lo educativo, en lo profesional, etcétera, ¿verdad? Ahora, también algo bien importante que nos señala el DSM-5 es que estos comportamientos no aparecen en el transcurso de otro trastorno psicótico o también por alguna otra enfermedad médica, y activo la cámara para decirles algo bien importante. También estos síntomas no aparecen cuando la persona, digamos que no va a dar uno el diagnóstico de trastorno negativista desafiante cuando nos damos cuenta que la persona está drogada, ¿verdad? Que a lo mejor consumió alguna sustancia psicoactiva y esto es lo que lo está teniendo así, de esta manera, ¿verdad? Presentando como este patrón de irritabilidad y conducta desafiante, ¿verdad? Entonces aquí viene algo bien importante, ¿verdad? Que es los especificadores. Se recuerdan que yo en semanas anteriores les decía, miren, los especificadores son sumamente importantes y aparte de eso, no siempre vamos a colocar los especificadores con base a lo mismo, ¿verdad? En algunos ustedes se han dado cuenta que tiene que ver con el grado de ayuda que la persona necesita, ¿verdad? Y ahora nosotros aquí los especificadores entre leve, moderado y grave va a ser con relación a los lugares donde la persona, los contextos donde la persona va a emitir esta conducta hostil, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a especificar que el trastorno negativista desafiante es leve, cuando este patrón de irritabilidad se va a presentar en un solo entorno. Entonces, por ejemplo, tenemos allá los papás que se están quejando que en la casa es hostil, que les contesta mal, que los desafía, que no sigue las reglas, etcétera, ¿verdad? Y cuando nosotros como psicólogos clínicos abordamos el tema del colegio, ¿verdad? No, fíjese, ahí no se han quejado nunca, la maestra dice que con ella se porta bien, y etcétera, ¿verdad? Entonces, estos síntomas están solo dentro de un entorno, por ejemplo, la familia. O puede ser al revés, que en la familia se portan bien, pero de pronto en el colegio no, ¿verdad? Moderada, cuando ya aparecen 2 entornos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo entrevista y armando la historia clínica del paciente, resulta que este patrón de comportamiento se da en la familia
y en el colegio también, ¿verdad? Y grave cuando hay 3 entornos o más que están afectados por los síntomas. Entonces, cuando vemos la historia clínica, dice, sí, es que fíjese que en la casa, es que fíjese que en la escuela, y también lo tenemos en un grupo que practican fútbol, en Futeca, fíjese, y ahí también el instructor se ha quejado de que lo desafía, le contesta mal y etcétera, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, aquí el especificador va a ser en torno al ambiente o a los entornos donde se produce esta conducta. En un entorno leve, en 2 moderado, en 3 o en más grave. Kimberly está levantando su manita. Sí, gracias. Yo tengo una consulta con respecto a esto. Como vemos que los síntomas pueden ser como selectivos, por ejemplo, en la gravedad leve, igual, digamos, hacemos el diagnóstico si vemos que el niño donde presenta los síntomas es solo en la casa, pero vemos que esto es porque el ambiente que hay en su hogar es conflictivo y él reacciona, pues, o sea, los síntomas son una reacción de lo que hay en su entorno. Igual se hace el diagnóstico porque digamos que después vamos e indagamos en la escuela o, como usted dice, en algún otro grupo en el que comparte, y el niño es un amor de gente y llegamos a la conclusión, ¿verdad?, de que los síntomas son consecuencia de lo que sucede en su hogar. Igual se hace este diagnóstico. Esa es una excelentísima pregunta, ¿verdad? Y les decía yo que es bien importante, ¿verdad?, revisar la temporalidad, la frecuencia, y que el niño me cumpla con todo esto que les estoy presentando aquí, que el DSM-5 sugiere para formular el diagnóstico, ¿verdad? Si el niño pues a menudo pierde la calma o discute con figuras de autoridad, molesta a los demás y que le gusta vengarse de los demás, bueno, ya me cumplió con 4 síntomas, ¿verdad?, que me pueden servir de base para formular el diagnóstico. Ahora, Kimberly, dices algo bien importante, ¿verdad? Porque pues este patrón de conducta sí puede estar asociado a un estilo de crianza inadecuado, ¿verdad? Hostil, autoritario, etcétera, ¿verdad? Pero depende, si me cumple con todo este perfil, yo sí puedo hacer el diagnóstico, porque recuérdense que acá yo les decía al principio que sí puede estar ligado o puede estar de base un trato severo por parte de los padres, ¿verdad? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias. Y entonces, perdón. Solo ahorita se me ocurrió otra cosa que quiero aclarar. Digamos de que los síntomas se dan en el colegio, por ejemplo, y que el niño no solo tiene conflicto con los maestros, el director, que son las figuras de autoridad, sino también con sus compañeritos. Ahí es donde se hace el diagnóstico diferencial del trastorno de conducta, o siempre podría entrar dentro de esta clasificación de negativista desafiante. Regularmente esa actitud desafiante pues va a ser con figuras de autoridad, ¿verdad? Entonces pues habría que hacer el diagnóstico diferencial y valorar también con el siguiente que vamos a ver, que es el explosivo intermitente o de conducta, como tú dices, porque aquí pues uno de los ejes centrales es desafiar, pero ese desafío regularmente es con los adultos, no con los propios compañeros, ¿verdad? No sé si respondo a tu pregunta, Kimber. Sí, Lick, gracias. ¿Segura? Sí, bueno, es que le pregunto porque en la clase de psicopatología del adulto tuvimos un caso, y la verdad es que pasé bastante tiempo leyendo una y otra vez los criterios del negativista, del desafiante, del explosivo intermitente y de la conducta, porque sí hay como similitudes, pero lo que sí distingue acá en el trastorno negativista desafiante, como usted dice, son las figuras de autoridad, lo vengativo, y también aclarando, aquí, a pesar de que el niño se muestra desafiante, no llega a la agresión, ¿verdad, licenciada?
no necesariamente, no, como en la explosión intermitente, que sí puede haber agresión verbal o incluso física, ¿verdad? Daños de propiedad y etcétera, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Lick, gracias, pero sí me queda claro. Vale, muy bien, vamos a avanzar otro poquito entonces. Y ahora vamos a ver el segundo trastorno, que es el explosivo intermitente, ¿verdad? Entonces acá pues son episodios, por eso intermitente, ¿verdad? Entonces son episodios repentinos y repetidos, o sea que aparecen de repente y varias veces, ¿verdad? No solo es un evento aislado, de conductas impulsivas, de conductas agresivas, violentas o arrebatos verbales agresivos, ¿verdad? Entonces, donde pues el niño, en este caso adolescente, reacciona con demasiada exageración para la situación. Entonces, por ejemplo, otro niño que no padece de este cuadro, ante la misma situación, no reaccionaría de una manera tan violenta, ¿verdad? Porque entonces aquí pareciera que ante el menor estímulo la persona reacciona, ¿verdad? ¿Cómo no lo haría otra persona que no padece de este cuadro clínico, ¿verdad? Entonces, pues es de mayor prevalencia en personas jóvenes, ¿verdad? Menores de 35 o 40 años, por lo mismo que les decía anteriormente, de que su edad de inicio generalmente es la niñez o la adolescencia, ¿verdad? Pero terminando de dar respuesta a Fernando, ¿verdad? Y estos cuadros, por supuesto que sí, pueden aparecer en personas adultas, ¿verdad? Ya ahí lo mencionaba también Kimberly, que lo vieron en el curso de psicopatología del adulto, ¿verdad? Entonces, entre los factores de riesgo tenemos los antecedentes traumáticos, por ejemplo, un niño que ha sido maltratado dentro de su hogar física, verbalmente, o que ha sido abusado sexualmente, niños que tienen que andar cambiando de cuidador primario, ¿verdad? Entonces, pues son proclives a desarrollar este tipo de trastorno, ¿verdad? Permítanme que no, ¿verdad? Entonces les decía que presentan un mayor riesgo, ¿verdad? En cuanto a lo físico, fisiológico, pues también se han encontrado anormalidades en el neurotransmisor de serotonina, ¿verdad? Una amígdala muy excitable, porque obviamente seguimos hablando del tema del deficiente control emocional y del deficiente control de impulsos. Entonces, esos serían los factores de riesgo que mayormente están asociados al trastorno explosivo intermitente. Acá les coloqué esta pequeña imagen, ¿verdad? Solo para hacerles alusión que las personas con este tipo de trastorno, ¿verdad? Reaccionan de una manera agresiva, de una manera desproporcionada, ¿verdad? Y sin tener algún motivo específico, como les decía, lo que a otra persona no le va a afectar, a estas personas los hace dar esta conducta explosiva y agresiva, ¿verdad? Entonces, esto pues obviamente puede ocasionar consecuencias graves a la persona, ¿verdad? Porque ustedes, imagínense que aquí pues ya estamos hablando de que sí puede haber daño a la propiedad, sí puede haber daño físico hacia otra persona, o incluso el maltrato verbal, ¿verdad? También obviamente va a tener un impacto en la persona que recibe ese maltrato, y pues obviamente no van a tener la mejor interacción social personas que padecen esto, ¿verdad? Entonces da la impresión como que una persona que padece el trastorno explosivo intermitente como que siempre estuviera dominada por el odio, ¿verdad? Porque pues a ellos les cuesta mucho ir más allá de él y reconocer nuevos y mejores sentimientos en ellos y en los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la empatía en ellos es casi nulo, ¿verdad ustedes? Y entonces por eso pues ellos pueden tener consecuencias graves, ¿verdad? Veamos entonces a continuación esta imagen, ¿verdad? Que como les decía, son arrebatos repentinos y frecuentes de ira, donde la persona de la más mínima estimulación pues tiene este arrebato, ¿verdad? Y entonces revisemos los criterios del DSM-5 para el trastorno explosivo intermitente. Entonces, en el criterio A señala que son estallidos comportamentales, que son recurrentes, ¿verdad? Y que obviamente pues representan un problema en el control de los impulsos agresivos
y que se va a manifestar por cualquiera de los siguientes síntomas. Tenemos 1 y 2, ¿verdad? Entonces, el primer síntoma es la agresión verbal, donde, por ejemplo, la persona tiene rabietas, diatribas, que es cuando la persona insulta, digamos, verbalmente a otro, discusiones o peleas verbales, ¿verdad? Y no solo la agresión verbal, sino que también puede haber agresión física con daños a la propiedad, a los animales o a otras personas, ¿verdad? Y ojo, revisen la temporalidad, ¿verdad? Esta agresión verbal tiene que ser 2 veces, por lo menos a la semana, por un término de 3 meses, para que yo pueda emitir el diagnóstico, ¿verdad? Y pues esta agresión física o verbal que vemos aquí en este primer grupo de síntomas no va a dañar, digamos, a la propiedad, no va a presentar una destrucción a la propiedad, ni lesiones físicas, ni animales u otras personas, ¿verdad? O puede haber el segundo grupo de síntomas, que son 3 estallidos comportamentales en un plazo de 12 meses, que en este caso sí han dado lugar a daño de destrucción de la propiedad, o a las personas o a los animales, ¿verdad? Entonces, de esto va a depender bastante la gravedad del cuadro, ¿verdad ustedes? Porque en este primer grupo de síntomas no hay directamente destrucción ni daño a la propiedad ni lesiones a personas y animales, pero estos 3 estallidos comportamentales en un plazo de 12 meses sí han dado lugar, ¿verdad?, a que la persona destruya la propiedad o lastime a alguien más o a un animalito, ¿verdad? Les decía en otra sección, por ejemplo, que la persona en su estallido de ira, ¿verdad?, somate un escritorio. Solo lo somató, pero no lo destruyó, ¿verdad? Pero en el segundo grupo de síntomas ya va más allá. La persona a lo mejor agarró un escritorio y lo tiró y quebró los vidrios, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre estos 2 grupos de síntomas, y por supuesto que el segundo va a tener consecuencias pues mucho más graves para la persona, ¿verdad? Y también en su adaptación social, porque imagínense quién quiere estar a la par de alguien que de repente reacciona así, de esta forma tan iracunda, tan agresiva, y que pues ya me pone en peligro porque me va a golpear, me va a lastimar, o que yo miro cómo patea y sangra un animal, por ejemplo, ¿verdad? No sé si vamos bien hasta por ahí, chicos. Ya vamos terminando, porque les dije que hoy nos íbamos a trabajar un caso, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Entonces les decía, ¿verdad?, que el grado de agresividad durante estos episodios que presenta el paciente, ¿verdad?, va a ser desproporcionado con respecto a la intensidad a cualquier estresor psicosocial. Entonces, la intensidad, como les decía, va a ser totalmente desproporcionada. A lo mejor a ustedes les molesta algo que yo les diga o que alguien les diga, pero eso no va a hacer que ustedes se volteen y le metan un cuentazo a la persona y que a lo mejor hasta lo sangren o que lo maltraten, ¿verdad? Entonces, es una reacción totalmente desproporcionada, ¿verdad? Algo bien importante, y activo cámara, ¿verdad ustedes? Que estos estallidos no son premeditados, no es de que la persona se ponga a cranearlos, ¿verdad? Son impulsivos totalmente y únicamente están relacionados con la ira, con el deficiente control de impulsos que la persona tiene, ¿verdad? Ni aparte de que no son premeditados, tampoco tienen que ver con que la persona quiere lograr algo a través de ellos, como vamos a ver en otros cuadros clínicos que vamos a ver dentro de este grupo de trastornos, ¿verdad? Que aquí la persona no está queriendo lograr algo, por ejemplo, dinero, poder o intimidar a alguien. No, ellos simplemente lo hacen sin premeditar y sin un objetivo específico, ¿verdad? Son, como les decía, impulsos agresivos, ¿verdad?, que aparecen de súbito sin premeditarlos. ¿Vamos bien ahí? Ahí está. Bueno, entonces tenemos aquí el resto de criterios del DSM-5, ¿verdad? Obviamente estos estallidos van a
siendo recurrentes van a ocasionar un malestar acusado en las personas y que lo va a llevar a un deterioro importante, ¿verdad? De sus áreas de funcionamiento, ocupacional, interpersonal, ¿verdad? Incluso los puede llevar hasta problemas legales, porque imagínense a alguien que daña una propiedad o que lastima a alguien, pues va a generarle problemas o consecuencias en las áreas importantes de su funcionamiento. En cuanto a la edad, es importante que para hacer el diagnóstico la persona tenga al menos 6 años, por lo mismo que les mencionaba yo con anterioridad, ¿verdad? De que son conductas que pues, o sea, se manifiestan en un niño normal, ¿verdad? En edades tempranas del desarrollo. Entonces, por favor, sí es bien importante considerar la edad para hacer este tipo de diagnóstico, ¿verdad? El DSM-5 siempre deja un criterio para hacernos referencia que pues este patrón de conducta no obedece a otro trastorno, por ejemplo, el trastorno bipolar, ¿verdad? De que la persona cuando está eufórica puede tener estallidos parecidos a esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero que esto ya obedece directamente a un estado de ánimo elevado, ¿verdad? O por ejemplo, fíjense que algo que hay que considerar muchísimo en este tipo de trastornos es el abuso de sustancias, ¿verdad? Porque de pronto que los papás nos llegan y que mire, que fíjese, yo tuve una vez un paciente que me decía, el papá es que me pegó, ¿verdad? Y entonces yo se la tuve que devolver y todo. Entonces, cuando empezamos a armar la historia clínica nos dimos cuenta que el problema era que el chico estaba consumiendo drogas, ¿verdad? Y esto era lo que lo hacía dar esa conducta desproporcionada, ¿verdad? Entonces, eso es básico, que no se debe también a alguna otra enfermedad médica, a tomar algún medicamento, al abuso de sustancias, a otro trastorno mental, que como ya les mencionaba, el trastorno bipolar puede ser un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, como diagnóstico diferencial ya les decía que la intoxicación por sustancias, por ejemplo, ¿verdad? O el síndrome de abstinencia también, pues son ocasiones, ¿verdad? O situaciones en que la persona puede reaccionar de esta manera desproporcionada y por lo tanto esto puede ser un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Por ejemplo, en el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo que vamos a ver más adelante, también puede ser un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque cuando la persona está con un ánimo bajo, los niños específicamente, ¿verdad? Demuestran ese estado de ánimo bajo con conductas irritables, con irritabilidad, ¿verdad? Entonces, con conducta algo agresiva, incluso a veces como desafiante, ¿verdad? Y entonces por eso puede ser un diagnóstico diferencial también, pero si nosotros nos vamos a ver, la base del problema es la depresión propiamente dicha, ¿verdad? La intoxicación por sustancias, como les decía, ¿verdad? Y pues eso sería básicamente, ¿verdad? Además que en el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el niño pues mantiene esta como patrón de irritabilidad constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su ánimo está bajo. Entonces se mantiene expresando ese ánimo bajo a través de la irritabilidad constantemente. En cambio aquí estamos hablando de estallidos, ¿verdad? De irritabilidad o de agresividad. Muy bien, entonces aquí terminamos con esto y vamos a armar unos grupitos acá en el Zoom y yo les voy a mandar ahorita al WhatsApp un casito para que ustedes lo revisen con sus compañeritos de grupo y les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan leer su caso, analizar, formular criterios diagnósticos, qué fue lo que les llamó a ustedes la atención del caso para poder formular un diagnóstico, ¿verdad? Y obviamente pues está encaminado a estos trastornos que nosotros pues revisamos el día de hoy, ¿verdad? No sé si tienen dudas o comentarios hasta por ahí. Chicos. No, Lick, todo bien, gracias. Vale. Muy bien. Entonces vamos a armar los grupitos. ¿Una pregunta, licenciado? Ajá.
en el trastorno negativo desafiante, cuando una persona desafía a la autoridad, un ejemplo, que la autoridad le pregunta qué tiene, él puede venir y responder con otra pregunta y con otra pregunta consecutivamente sin dar la respuesta correcta. ¿Entraría ahí como un síntoma? Sí, puede entrar como un... No, recuérdate que va... que no responden a las peticiones de lo que la otra persona, que para ellos responde a una figura, corresponde a una figura de autoridad, ¿verdad? Sí puede entrar. Gracias. Y revisar siempre con que se cumpla con el umbral de los síntomas, que dijimos que eran 4 en 6 meses, y etcétera, ¿verdad? Y miren, ¿saben qué? Algo, bueno, cuando regresemos voy a anotar aquí algo que no les he dicho y que es importante. Váyanse a los grupos y ahorita anoto aquí para que no se nos vaya a olvidar. Nick, ¿el caso ya lo mandó? Ay, no, ahorita se lo... Gracias. Perdone, ¿usted va a armar el grupo? ¿Va a ser como salita? Sí. ¿Sí? Sí, ya los estoy armando. Solo ahorita les mando el caso porque si no, no van a tener que trabajar. Bueno, yo. Ahí está. Ya se pueden ir a sus grupitos. Ahí ya están la mayoría.